artificial como tal es la base de la cual nos ayuda a nosotros a lo que es imitar los procesos de inteligencia humana, lo que es ya sea mediante lo que son los algoritmos creados en un entorno un poco más dinámico en la parte de la computación. De esto de una forma más sencilla, la IA como tal consiste en lo que es intentar que los ordenadores piensen y actúen como los humanos. Bueno, nosotros podemos conseguirlos ya que se necesita tres componentes fundamentales en esto. Sería lo que es el sistema computacional, los datos y la gestión de los mismos. Lo que viene siendo lo que son algoritmos de IA avanzados, en este caso con código. Bueno, cuanto mayor sea el parecido, ya sea el comportamiento humano, o sea que queremos nosotros conseguir más datos, en este caso la capacidad del procesamiento se va a necesitar. Hoy en día, por ejemplo, la cantidad de datos que se genera, hay una, tanto por la parte de los humanos como parte de las máquinas, en este caso supera lo que viene siendo en gran medida la capacidad que estos tienen a las personas de absorber, ya sea interpretar, tomar decisiones complejas, ya sea basadas en esos datos. Los ordenadores son extremadamente eficientes en este caso a la hora de calcular estas combinaciones y estas permutaciones. Bueno, en este caso la IA y su evolución, lo que viene siendo la parte lógica, viene con el aprendizaje automático. Esto viene siendo que el aprendizaje es más profundo, ya sea que constituye los cimientos como tal del futuro en tomas de decisiones, ya sea de forma empresarial. La inteligencia artificial es la base como tal de las máquinas que se obtienen, en este caso, ya sea volúmenes de datos, el machine learning y lo que es la parte de la programación, el deep learning. El aprendizaje puede ser más profundo, ya sea que sea basado en lo que es la parte de la emulación de los sistemas del cerebro y lo que viene siendo la construcción de redes neuronales. Nos hemos preguntado muchas veces cómo funciona la inteligencia artificial. Bueno, algo importante que nosotros podemos recalcar en estos momentos, ya que todos queremos aprender cómo funciona. No solamente implementarla, sino que saber en qué áreas o qué información como tal nosotros lo podemos implementar. Bueno, en este caso, la inteligencia artificial funciona, viene siendo a través de la implementación de algoritmos, viene siendo las partes técnicas en sistemas informáticos, lo que viene siendo que permiten que la máquina o el dispositivo en este caso aprenda y mejore lo que viene siendo los rendimientos a medida que esto se expone a más información. Bueno, es importante tomar en consideración que no toda la inteligencia artificial es igual, ya sea que existen diferentes tipos con su propio de enfoque, sus propios métodos. Por ejemplo, la IA que se basa en reglas utiliza un conjunto que viene siendo predefinido de normas para tomar decisiones. En este caso, mientras que la IA basada en aprendizaje, lo que viene siendo el automático, el machine learning, en este caso, utiliza algoritmos supervisados o no, ya sea para aprender qué vienen siendo los datos y esto que ayude a mejorar como tal el rendimiento. Las herramientas de inteligencia artificial requieren lo que viene siendo la programación y un desarrollo lo que viene siendo un poco más especial, ya sea que no funcionan, en este caso, con un lenguaje de programación específico, sino que lo que viene siendo esto varía según, dependiendo de la tarea, dependiendo de lo que uno quiera como tal, especificarlo en este caso. Bueno, en este caso, para ponerlo como se puede decir en marcha, los ingenieros de IA deben lo que viene siendo alimentar el sistema.
ya sea para grandes cantidades de datos, no solo después para procesarlos, ya sea que en esto se define también para poder tomar decisiones un poco más fundamentadas. Sin embargo, lo que es importante en este caso es que al abrirse a nuevos panoramas que vienen siendo provechosos para nosotros, en este caso, podemos aumentar lo que viene siendo el rendimiento. Quizás mucho, en este caso, podemos decir que la implementación de la IA trae beneficios, ya sea que pueden ser algunos puntos básicos de relevancia, eh, como vamos a tocar en estos temas. Por ejemplo, viene siendo la mejora de la eficiencia, ya sea la inteligencia artificial que es capaz, por ejemplo, de automatizar, de mejorar la eficacia de muchas tareas, actividades, ciertos procesos, operaciones. En este caso, por ejemplo, pueden ir desde la producción de una fábrica de, por ejemplo, de identificación de fraudes, ya sea financieros. Nos ayuda también a nosotros a tomar decisiones más informadas. Por ejemplo, si algo que hemos visto o en este caso los datos son de suma importancia para poder analizarlos en ciertas empresas, ciertos negocios, y la implementación de la inteligencia artificial también nos ayuda a nosotros a proporcionar una base más sólida. Esto viene siendo que podemos tomar mejores decisiones en diferentes ámbitos. En este caso, pues también podemos nosotros, lo que viene siendo generar lo que es la creación de nuevos empleos, ya sea que si hablamos de inteligencia artificial, pues en este caso viene siendo que va a llegar a reemplazar a los humanos, ya sea por robots. Bueno, pero no hay pruebas como tal contundentes que confirmen esto. Ya sea que es todo lo contrario, porque la IA, en vez de hacer ello, está creando nuevas oportunidades laborales, ya sea en el campo, por ejemplo, del desarrollo de software, las consultorías, las investigaciones, entre más. Es importante que nosotros comprendamos la importancia de la inteligencia artificial, ya sea que esta nosotros nos va a permitir pues implementar la eficacia, la efectividad, tener más calidad en diferentes acciones, en diferentes ámbitos. Existen 4 tipos de IA. En este caso, por ejemplo, viene siendo un chatbot, ya sea un chatbot que tú te encuentras en la web, ya sea de una tienda. En este caso, ese chatbot como tal recibe esa información, ya sea sobre políticas de devolución, detalles de envío, datos de contacto, en este caso para poder ahorrar un valioso tiempo que, por ejemplo, los vendedores, en este caso, pueden dedicar a hablar con los clientes. Bueno, la IA en todo ello, como tal, al momento de programar, ya sea esta herramienta de IA, se destaca en 4 áreas. Esas son las que vamos a estar hablando. Por ejemplo, viene siendo el aprendizaje. Las herramientas, por ejemplo, de IA funcionan con ciertos algoritmos que esto le indican que cómo nosotros vamos a utilizar los datos que reciben y cómo van a complementar como tal la tarea solicitada. En este caso también utiliza lo que viene siendo el razonamiento. Bueno, en el caso, por ejemplo, de las herramientas de IA, ya sea un poco más avanzadas, ya sea con distintos fines, el razonamiento como tal les permite pues dar lo que es la implementación de la función más correcta para cada situación en específica. Viene siendo también lo que es la autocorrección, ya sea que las herramientas de IA que pueden recordar, por ejemplo, experiencias pasadas, evolucionar, en este caso, si tienen la capacidad de autocorregirse, para que obviamente en esto mejore continuamente y ya sea que pueda ofrecerles mejores resultados. Utiliza también lo que viene siendo la creatividad. En este caso, el uso más popular, divertido de la IA como tal, nosotros nos permite que viene siendo estas herramientas sean capaces de crear texto, crean imágenes, ya sea basados en los que nosotros le ordenemos o en este caso sea la entrada del usuario. Eh, Nos hemos preguntado qué es el Machine Learning. Bueno, en este caso, el Machine Learning viene siendo lo que es la disciplina de lo que viene siendo el campo de la inteligencia artificial. Esto viene siendo a través de lo que son los algoritmos.
Bueno, esto lleva a que como tal dota de los ordenadores que tienen la capacidad como tal para identificar patrones en datos masivos, ya sea elaborar predicciones, tener un análisis más predictivo. Bueno, este aprendizaje como tal permite a las computadoras realizar tareas específicas, ya sea de forma autónoma, es decir, sin ser programados. Bueno, esto normalmente se utilizó este término como tal, la primera vez que se utilizó fue en 1959, ya sea que en este caso ha ganado lo que viene siendo la relevancia en estos últimos años y bueno, como tal, las técnicas de aprendizaje automático son de hecho la parte fundamental del Big Data. Bueno, los distintos algoritmos de Machine Learning, en este caso, vienen siendo que se dividen en tres categorías. Bueno, viene siendo, por ejemplo, el aprendizaje supervisado. Estos algoritmos como tan cuentan, como viene siendo un aprendizaje, viene siendo previo, basado en un sistema, ya sea de etiquetas, ya sea asociadas a unos datos. Esto permite que ello pueda tomar decisiones o predicciones. Un ejemplo podría ser un detector de spam que etiqueta, por ejemplo, en este caso, un email como spam o no, dependiendo de los patrones que en este caso se le haya dado, ya sea que tenga, por ejemplo, ya sea el remitente, ya sea relación con el texto, imágenes, el uso de palabras, las palabras clave en este caso, el aprendizaje no supervisado. Bueno, en estos casos los algoritmos no cuentan con un conocimiento previo. Bueno, ya sea que se enfrentan, por ejemplo, al caos de datos con el objetivo, que viene siendo, pues, encontrar patrones que permitan, pues, en este caso, organizarlos de alguna manera. Por ejemplo, viene siendo, por ejemplo, en el campo del marketing. Esto nada más que porque se utiliza como tal para extraer patrones de datos masivos, ya sea provenientes de redes sociales, ya sea para poder crear campañas de publicidad altamente segmentadas. Bueno, viene siendo también lo que es el aprendizaje por refuerzo. Como tal, este tiene el objetivo de crear un algoritmo que aprenda a partir de la propia experiencia. Bueno, esto viene siendo que es capaz de tomar la decisión ante diferentes situaciones, ya sea de acuerdo si es a un proceso, ya sea prueba, ya sea errores, en este caso que se tomen decisiones un poco más correctas. Por ejemplo, en la actualidad se está utilizando para poder posibilitar en este caso el reconocimiento facial. Bueno, esto nos permite hacer diagnósticos, ya sea médicos, ya sea clasificar secuencias de ADN. Bueno, las aplicaciones como viene siendo de Machine Learning, en este caso, es uno de los pilares, como en este caso se podría decir, de la transformación digital, ya que en la actualidad nosotros como tal estamos utilizando para encontrar soluciones en diferentes campos. Cabe recalcar que, por ejemplo, viene siendo en las recomendaciones, que esto nos permite a nosotros hacer sugerencias, en este caso más personalizadas, ya sea de compra, ya sea de plataformas online o recomendar canciones. Bueno, en su forma un poco más básica, ya sea para poder analizar el historial de compras, reproducciones del usuario, ya sea que los comparas con que han hecho otros usuarios en tendencia o gastos parecidos en este caso, como viene siendo las recomendaciones. Bueno, en este caso en los vehículos inteligentes. Bueno, como tal, se espera que para el 2025 se vean ya coches, por ejemplo, inteligentes en las carreteras, gracias a lo que viene siendo el aprendizaje automático en estos vehículos. Bueno, estos podrán lo que viene siendo ajustar lo que viene siendo la configuración interna, la temperatura, la música, las inclinaciones de respaldo, ya sea de acuerdo a lo que viene siendo las preferencias de ya sea el conductor o incluso, por ejemplo, mover lo que son los volantes solos, ya sea para poder reaccionar al entorno. Esto viene implementándose día a día, entonces la inteligencia artificial va cobrando un nuevo trasfondo en las actividades diarias y en toda la complementación. En este caso también se utiliza en lo que viene siendo las redes sociales, por ejemplo, en Twitter, que
utiliza prácticamente los algoritmos de Machine Learning, ya sea para reducir lo que viene siendo la gran medida de spam publicitario, ya sea en redes sociales. Esto normalmente se utiliza para poder detectar ya sean noticias falsas, contenidos no permitidos, retransmisiones en directo. Estos se bloquean automáticamente. Entonces, nosotros podemos observar a la vez y podemos comprender de lo importante que ha sido la evolución, en este caso, de la IA al implementarlo en nuestra vida diaria. Esto no podría ser utilizado, como en este caso, podría decirse que ha tomado parte de todo ello y nosotros como tal vamos a ir evolucionando. Entonces, la inteligencia artificial no es realmente tan malo, porque si nosotros verificamos, nosotros pensamos y analizamos, realmente está complementado en casi de muchas actividades diarias. En este caso, por ejemplo, se utiliza también lo que viene siendo el procesamiento de lenguaje en este caso, pues a través de que viene siendo la compresión del lenguaje humano. En este caso se conoce como PLN, que viene siendo, por ejemplo, como las asistentes que tenemos actualmente, como son Alexa o en este caso Siri, ya que estas normalmente nos permiten traducir instantáneamente, ya sea de un idioma a otro, ya sea que nos pueda reconocer cómo viene siendo nuestra voz o incluso analizar nuestros sentimientos. Bueno, se utiliza en otras tareas como un poco más complejas. En este caso también ayuda como tal estos asistentes, por ejemplo, a los abogados, en este caso a ordenar grandes volúmenes de cierta información. Pues en las ciertas búsquedas, como viene siendo cuando nosotros investigamos, también nosotros nos sirven, por ejemplo, y ellos aprenden como tal para poder optimizar los resultados un poco más eficaz, ya sea midiendo de la misma a través de los que viene siendo nuestros clics como usuarios. En la medicina, en este caso, hay una investigación reciente, en este caso, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, viene siendo que esta implementación del Machine Learning va a poder detectar no solamente eso, sino que va a poder con antelación como tal el cáncer de mama. Es algo como tal de importancia, ya que su detección a temprana edad viene siendo las posibilidades de que nosotros como tal podamos detectar ya sea neumonía, ya sea ciertas enfermedades de retina o en este caso que puedan provocar ceguera y se puedan, en este caso, curar. En la parte de la ciberseguridad, bueno, en este caso la inteligencia artificial ha implementado, por ejemplo, los nuevos antivirus, ya sean motores de detección de malware, ya sea que sirven también para lo que viene siendo el aprendizaje automático. Esto permite como tal potenciar lo que viene siendo el escaneado, acelerar la detección y normalmente sería mejorar las habilidades para reconocer ciertas anomalías en este caso. Como tal, los ciertos tipos de inteligencia artificial, normalmente nosotros conocemos diferentes tipos de herramientas que utilizamos de forma pues más habitual. Ya casi es como ser conscientes, ¿no? Entonces existen, en este caso, diferentes tipos que, por ejemplo, en lo que viene siendo, esto nos ayuda por ejemplo, en la parte de las redes neuronales artificiales, normalmente son sistemas que actúan como humanos. Bueno, en este caso, muchos, por ejemplo, al momento de realizar tareas, ya sea de forma similar, ya sea en este caso como lo hacen los humanos. Entonces, estos sistemas como tal piensan racionalmente. Entonces, lo que nosotros nos permite como tal es que al momento de que se investiga, ya sea cómo lograr que las máquinas puedan percibir, ya sea puedan razonar, actuar en consecuencia como tal, esto como tal viene siendo también lo que es el aprendizaje automático.
Bueno, el Machine Learning o el aprendizaje automático en este caso se enfoca en lo que viene siendo el desarrollo de algoritmos, ya sea modelados, ya sea que permitan a ciertas máquinas como tal aprender diferentes tipos de datos, realizar tareas sin ser programadas, pueden ayudarnos como tal en la capacidad de generar contenido, de reescribir textos existentes. En este caso viene siendo, por ejemplo, el último modelo de lenguaje del ChatGPT 3, que viene siendo que no solamente en ellos, sino que despierta un cierto interés porque es capaz no solamente de completar diálogos, sino que entre dos individuos. Esto también permite que pueda responder preguntas, generar textos completos y ya sea de forma profesionales. Entonces, esto demuestra que la inteligencia artificial, particularmente en el área de Machine Learning, está avanzando en lo que viene siendo la automatización de tareas relacionadas con el procesamiento de texto. A muchos les va a beneficiar esto, ya que viene siendo para personas que se dedican al marketing, personas que vienen haciendo, creando contenido en blogs, en sitios web, generaciones, por ejemplo, periodistas. Entonces, esto viene implementando y viene haciendo el trabajo de un reportero o de una persona, de un blogger, pues un poco más fácil. Es como tal ver los beneficios de la inteligencia artificial al momento de crear y al momento de nosotros ponerlos en práctica. Viene siendo la automatización también. Es otra de las características un poco, pues obviamente que en este caso podemos hablarlo, ya sea que en este caso se realizan tareas sin la necesidad de intervención humana. Bueno, esto nos permite a nosotros, por ejemplo, usar algoritmos, modelos como tal de Machine Learning, que permiten, por ejemplo, a los sistemas tomar decisiones, ya sea basadas en datos y reglas como tal programadas. Normalmente la automatización se utiliza en diferentes campos. Por ejemplo, hay una variedad ya sea de industrias, ya sea aplicaciones que van desde empresariales o ya sea en este caso financieras, ya sea para optimizar la producción y la distribución entre ellas. Viene siendo también lo que son la ingestión de datos. Bueno, en este caso, por ejemplo, nosotros, cada persona en este mundo, como tal, generamos 1.7 megabytes de datos por segundo. Bueno, esto sería porque cada minuto se envían, por ejemplo, 1.888 millones de correos electrónicos. Estos se hacen a través de las búsquedas de Google. Estos datos como son muchos. Entonces, la ingestión de datos busca en vez de ello capturarlos manualmente y la inteligencia artificial los recopile y ya sea en este caso los analice. La ingestión de datos en este caso es el transporte del conocimiento, donde ya sea diversas fuentes, bases de datos, archivos, sensores, dispositivos móviles, redes sociales, llega un medio de almacenamiento de datos y esto es donde una empresa como tal puede acceder a ellos, utilizarlos y en este caso posiblemente hasta analizarlos. Bueno, esto viene siendo como el primer paso para el análisis de datos, ya sea para las tomas de decisiones basadas en ellos. Esto viene siendo que se espera que para el 2000, pues en este caso 2026, el 25% como tal de las empresas en España se implemente lo que viene siendo el uso habitual de la tecnología del Big Data, ya sea para el proceso productivo. El análisis de datos, en este caso, pues en este caso examina, limpia, y no solamente en ello, sino que transforma y modela ciertos datos con el objetivo de descubrir ya sea patrones, tendencias útiles para poder tomar decisiones. Bueno, en este caso se emplea también en diversas técnicas, por ejemplo, como la estadística, ya sea la minería de datos, el machine learning, artificial. El uso del análisis de datos va en incremento, ya que muchas empresas como tal, pues en este caso, por ejemplo, son pocas implementadas, ya sea que el 18% lo utilizan en tecnología, en las medianas llegan hasta un 9%. En este caso, incrementa. Por ejemplo, el almacenamiento en la nube es un tema importante que tomar porque, por ejemplo, la cantidad de datos que nosotros generamos al día son muchísimos.
En este caso, si nosotros, por ejemplo, queremos almacenar de forma física, pues a veces se convierte en un problema, porque la capacidad de la inteligencia artificial en este caso funciona dentro del entorno, ya sea empresarial, de computación en la nube. Esto permite que como tal en los negocios sean más eficientes, sean más estratégicos y ya sea que basen sus decisiones en ciertos conocimientos. La computación en la nube es un modelo que a nosotros nos permite como tal, pues como tal en este caso, en lo que son los recursos del hardware, lo que eso viene siendo el software a través de Internet. Bueno, en este caso, en vez de recurrir a lo que viene siendo pues el dispositivo, en este caso vamos a recurrir como tal en servidores remotos. ¿Por qué? Porque nos ofrece las que son las ventajas, la flexibilidad, ya viene siendo la eficacia y no solamente en ellos, sino que en cierto costo también. Entonces, nosotros como tal podemos comprender que va más allá, la inteligencia artificial va implementándose y esto nosotros nos ayuda, por ejemplo, en almacenamiento en la nube, pues nosotros nos permite pues que podamos acceder a aplicaciones, ya sea datos en cualquier momento, en cualquier lugar, para trabajar de forma un poco más eficiente. Lo que viene siendo el procesamiento del lenguaje natural. Bueno, en este caso es fácil que nosotros podamos relacionar la inteligencia artificial con el procesamiento del lenguaje natural, porque nosotros nos podemos comunicar como un ser humano, ya sea un ejemplo, en este caso pueden ser los bots conversacionales, se conoce también como chatbots. Entonces, esta tecnología como tal va en aumento. Entonces, el mercado anterior, por ejemplo, en el año pasado, se estimó como tal que valoró en total 17 millones de dólares. Esto se permite que, por ejemplo, en lo que viene siendo los chatbots se implementen por ejemplo, en 2026, alcance lo que viene siendo los 102.29 millones. Entonces, nosotros podemos ver que existe un avance y una implementación de ellos. Muchas empresas, muchos negocios pequeños, en este caso, si nosotros tenemos páginas web, podemos implementarlos a través de bots. Bueno, entonces nosotros podemos decir que en este caso se está utilizando, se está implementando la inteligencia artificial. Como vienen siendo los bots conversacionales, estos ayudan a que procesen la solicitud, ya sea de un comprador, ya sea si utilizan el aprendizaje automático, va a poder determinar en su momento los mejores productos, ya sea opciones para el usuario. En este caso, por ejemplo, las tendencias de compra, las palabras claves usadas en ciertas conversaciones. Por ejemplo, si un comprador, en este caso, solicita cierta información sobre botas para la nieve, ya sea en este caso, lo que va a hacer un bot va a ser sugerir los artículos mejor valorados y vendidos por cierta empresa. Entonces, esto, por ejemplo, podemos utilizarlos para ciertos productos en cuanto se esté utilizando, ya sea para vender productos, para atender clientes. Entonces, todo viene siendo como los asistentes virtuales. En este caso podemos ver que la inteligencia artificial nos permite no solamente en ello, sino que imitar y mejorar lo que viene siendo la inteligencia humana para realizar, en este caso, posiblemente tareas complejas de manera más eficiente y más precisa. Como tal, es importante tener en mente que la inteligencia artificial, en este caso, busca mejorar la vida humana, ya sea para que nos pueda ayudar a resolver desafíos más grandes, en este caso, el procesamiento de datos, los sistemas. Esto a nosotros nos puede ayudar a evolucionar con el tiempo para tomar decisiones y realizarlos de forma un poco más autónoma. Entonces, algo importante que nosotros podemos llegar a ver en este caso es cómo nosotros podemos crear, viene siendo la inteligencia artificial. Bueno, en este caso se utiliza un lenguaje de programación en específico. Existen otros que normalmente vamos a estar mencionando, pero el más utilizado viene siendo Python. En este caso, normalmente Python ayuda, como viene siendo, en el lenguaje de la programación para la inteligencia, pues en este caso, artificial. Bueno, como viene siendo, este lenguaje es apto para las máquinas, ya sea para la inteligencia artificial por muchas razones. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles son. Bueno, viene siendo porque Python
tiene una comunidad mayor en la que ciertamente lo respalda, llegando a ser lo que viene siendo superior a Java. Nosotros hemos programado en Java, entonces podemos saber cuál es la complejidad al momento de poder implementar este tipo de lenguaje, ya sea porque Python también cuenta con una cantidad de bibliotecas, no solamente que en eso, sino son recursos de open source, significa que están libre acceso, entonces cualquier persona que tenga acceso a internet y quiera aprender acerca de Python también puede realizarlo, ya sea que en este caso pues siempre están disponibles. Python como tal es un lenguaje que viene siendo dinámico, nos permite nosotros realizar programaciones rápidas, nos ofrece también la oportunidad de aprender poco a poco, en este caso si en algún momento se llega a complicar lo que viene siendo el lenguaje de programación. Python como tal suministra cierta información de recursos, pues normalmente para aprender de la IA, pues ciertas plataformas que proporcionan, hay cierta educación en línea, nosotros podemos también encontrar en este caso artículos de blog, libros, cursos. Hoy en día como tal, el acceso a Internet ha ayudado en este caso a que nosotros podamos tener acceso a cierta información. Y bueno, en este caso podemos ver que las ventajas de Python son inmensas, ya que nosotros como tal lo podemos utilizar, por ejemplo, para públicos en dominios, ya sea para diferentes tipos de tecnología, porque es en general. Python como tal tiene lo que viene siendo la gestión de memoria automática, en este caso nos acepta lo que viene siendo una variedad de paradigmas de programación. Otro, otro punto más relevante que viene siendo es que está disponible para diferentes tipos de sistemas operativos. En este caso, pues es de código abierto. También existe, nosotros podemos buscar cierta información en este caso como tal. Y bueno, nosotros podemos, por decirlo así, que tiene la ventaja, ¿no? De poder colaborar con más personas, hay comunidades. Y bueno, en este caso, bueno, siendo pues, transparente, ya sea que cualquier persona, cualquier usuario, cualquier persona que se interese en como tal, programar como tal, y que como tal también cualquier experto puede mejorar como tal el lenguaje. En este caso, por ejemplo, por parte de que vienen siendo los programadores, se comparte que, por ejemplo, dentro de esto, de las comunidades online, pues cierta cantidad de información, ya sea para en este caso, beneficiarse de los ciertos aportes entre personas, el cambio, ya sea que comparta uno nuestro propio aporte más personal. En este caso también nos ayuda a que, por ejemplo, si cualquier programador llega a tener un momento, un problema, ya sea de un proyecto, en este caso viene siendo de Python, puede pedir ayuda, en este caso se utiliza también los que son los feedback, y bueno, podemos nosotros implementar muchas cosas con este lenguaje. En este caso viene siendo que la cantidad como tal de recursos son gratuitos, en este caso hay tutoriales, hay ciertas herramientas, y bueno, como tal Python en este caso, pues ya lleva mucho tiempo, viene siendo 30 años en este campo, y normalmente es el lenguaje más popular entre científicos de la computación y también como nosotros en este caso los desarrolladores informáticos. En este caso hay comunidades diferentes, librerías, ya sea que incluyen cierto conjunto de funciones, módulos, paquetes, ya sea lo que viene siendo los frameworks y ciertas aplicaciones que en este caso hay cierta fuente de recursos para nosotros poder aplicarlas en lo que viene siendo en las soluciones de inteligencia artificial. Es fácil de comprender, de leer y de usar. Viene siendo porque en este caso, si un profesional no sabe utilizar este lenguaje, pero lo necesita para desarrollar un proyecto de IA, puede como tal aprenderlo rápidamente y en corto tiempo. Y esto es porque como tal Python también deben de gestionar una gran cantidad de datos. Esto también permite que funcione de una manera más ágil algún tipo de proyecto que tengamos relacionado al Machine Learning o ya sea al Deep Learning. Existen
diferentes como tal facilidades, ciertas características que nosotros podemos notar del lenguaje, en este caso de Python. Y normalmente en eso es altamente flexible, podemos utilizar lo que viene siendo pues para Machine Learning. En este caso nos permite también, por ejemplo, la posibilidad de elegir entre que viene siendo la programación orientada a objetos o viene siendo en este caso el scripting. Bueno, esta como tal es la opción de combinar, por ejemplo, Python también con otros lenguajes para desarrollar cualquier proyecto que tengamos. Nos permite también la capacidad de aplicar cualquier cambio, ya sea que nosotros necesitemos pues compilar algún código fuente. También nos permite, en este caso, los estilos de programación para poder resolverlos de una forma más eficaz. Entonces, no solamente en ello, podemos descargarlo ejecutablemente pues, para diferentes plataformas. En este caso, si tú tienes un sistema operativo diferente a Windows, pues puede ser Mac, puede ser Linux, puede ser Unix. En este caso es de código abierto, entonces es posible nosotros poder manejarlo en diferentes tipos de sistemas. Pues en este caso, como viene siendo, podemos encontrar diferentes tipos de herramientas de visualización, detectar pues áreas de mejoras, podemos navegar entre varias librerías y podemos visualizar lo que viene siendo los datos. Bueno, sin duda en este caso el camino más beneficioso para desarrollar lo que viene siendo aplicaciones empresariales o en este caso de uso con inteligencia artificial, pues en este sentido pues viene siendo Python. En este caso vamos a estar viendo también lo que viene siendo las herramientas de IA para desarrolladores. Bueno, existen muchos en este campo como tal. Viene siendo, por ejemplo, GitHub Copilot. Bueno, en este caso, GitHub Copilot es una herramienta que se basa en inteligencia artificial, ya sea que esto se utiliza, por ejemplo, un modelo de OpenAI, Codex, que normalmente nos ayuda para, por ejemplo, a sugerir código, funciones completas en tiempo real directamente desde nuestro editor. Bueno, esto nos permite a nosotros, por ejemplo, proporcionar sugerencias de códigos, funciones complementas, pues, normalmente para poder, en este caso, editarlos. Nos da una flexibilidad en el soporte también. Podemos, por ejemplo, en diferentes plataformas que viene siendo como Visual Studio Code, Neobeam o en este caso la IDE de JetBrains. En este caso, nosotros podemos utilizarlo como tal, como herramienta también, pues, ya que nos permite que esto se utilice en contextos pues, de proyectos, y en este caso un poco más específico, más relevante. Nos permite también ahorrarnos cierto tiempo al momento de generar lo que viene siendo el código repetitivo y nos ayuda normalmente a generar pruebas. Lo que viene siendo, por ejemplo, el Amazon Code Whisper, que viene siendo una herramienta de inteligencia artificial. En este caso, como desarrolladores, nos permite crear aplicaciones de una forma más rápida, más segura, ya sea que en este caso queremos proporcionar, por ejemplo, sugerencias de código en tiempo real. Esto nos permite a nosotros, por ejemplo, las referencias, el análisis de cierta seguridad y bueno, en este caso nos permite utilizar millones de líneas de códigos, ya sea que van desde fragmentos, funciones completas, lo que viene siendo la adaptabilidad a diferentes lenguajes, diferentes entornos. Esto nos permite a nosotros como tal la IA admitir más de 15 lenguajes de programación. Viene siendo, por ejemplo, Python, Java y JavaScript. Y también se integra como viene siendo los que viene siendo en los entornos de desarrollo de integrados, IDE. Otra inteligencia como tal viene siendo Tapnine, que es un asistente de codificación. Normalmente se impulsa por IA, que nos permite mejorar la productividad al permitir que nosotros como desarrolladores escribamos código de forma más rápida y más eficaz. Bueno, en este caso nos permite llevar conjuntos de códigos de datos, ya sea de forma abierta, tener lo que viene siendo la eficiencia, la mantenibilidad, las líneas completas de código. Nos permite como tal la IA sugerir líneas de códigos basadas en texto, en contexto y en síntesis. Nos permite también
complementar nuestro código, ya sea un lenguaje más natural, nos permite lo que viene siendo para nosotros como desarrolladores mantener lo que viene siendo el editor y concentrarnos, por ejemplo, ya sea de problemas que podamos tener y podamos nosotros leer y solucionarlos también. Está disponible para ciertos lenguajes, en este caso viene siendo los más populares, también podemos ejecutarlo Python, en este caso. Tenemos a Replit, que viene siendo también otra plataforma de codificación en línea, que esto nos permite, por ejemplo, ya sea que en este caso como usuarios necesitamos colaborar, ya sea tener codificación, en este caso pues un poco más avanzado en línea, podemos nosotros aprender a codificar directamente en nuestro documento y como tal el asistente de codificación nos va a permitir que esto sea impulsado por IA, que acelere nuestro flujo de trabajo. Esto también nos ayuda a nosotros a comprender cómo las herramientas, en este caso que utilizamos en el desarrollo de aplicaciones, desarrollo web, viene siendo en el desarrollo de software, en la parte de backend, en la parte de diseño web, en la parte de implementar código, nosotros nos facilita como desarrolladores o incluso cualquier persona que necesite o quiera aprender la inteligencia artificial, cómo está complementada para poder dar estas soluciones que normalmente cualquier maestro, cualquier persona relacionada con el tema o en este caso cualquier persona que quisiera aprender y quisiera mejorar puede integrar la IA a base de códigos, puede ir iniciando desde cero y puede ir aprendiendo, puede ir evolucionando como tal. Entonces, en este caso, la IA como tal viene siendo una parte fundamental también en el desarrollo y viene siendo pues también en el área de programación. Nosotros como realmente podemos implementarlo, en este caso, en diferentes actividades diarias, diferentes trabajos en la vida cotidiana, y no solo eso, sino que nos permite, en este caso, complementar para muchas acciones. Viene siendo pues actividades empresariales, en este caso viene siendo finanzas, marketing, programación, desarrollo, pues anteriormente hemos visto lo que viene siendo el machine learning y en diferentes campos, entonces nosotros podemos visualizar un poco más de lo que viene siendo la IA y su funcionalidad completamente. Entonces, en este caso, pues como en este caso habíamos dicho, está Replit, que nos permite también, en este caso, desplegar de forma más fácil los proyectos, implementarlos con facilidad, ya sea desde nuestro navegador, y nos permite también a nosotros compartir el trabajo de forma más rápida y pues más sencillas. Vamos a estar viendo los lenguajes de programación que se utilizan en la IA. En este caso ya hemos visto que Python es como tal un lenguaje de alto nivel que nos permite también pues que se oriente más a objetos, ¿no? En este caso pues es pensado como tal pues para la sintaxis, pues tiene cierta popularidad como tal Python. Bueno, en este caso vamos a ver lo que viene siendo C++, que es una extensión del lenguaje informático, que en este caso se desea pues tener un poco más de ventaja como tal en la IA, ya sea que esto nos ayuda a nosotros a tener un poco más el control de memoria un poco más bajo, de bajo nivel, y nosotros nos permite, por ejemplo, crear pues aplicaciones, ya sea obligadas por activos, aplicaciones críticas para cierto rendimiento. En este caso se utiliza también para la inteligencia artificial, ya sea para la optimización y la clasificación de motores de búsqueda. En este caso también tenemos el lenguaje REP, que viene siendo el lenguaje estándar, que se usa pues normalmente pues más frecuencia, que viene siendo para el diseño, normalmente sirve para el análisis estadístico, para la visualización de datos gráficos. Es como tal un lenguaje popular que viene siendo entre los mineros de datos, y esto pueden ser también hasta estadísticos. Bueno, es también de código abierto y también nos permite, por ejemplo, en este caso tiene una comunidad de IA un poco más considerable,
Este lenguaje como tal está orientado a objetos, es extendible, pues permite como tal manipular los objetos con eficiencia. En este caso nos permite pues tener excelentes habilidades de gráficos. Como tal tenemos Scala, que también viene siendo un lenguaje de programación un poco más estático, de alto nivel también. Ya está orientado, por ejemplo, a objetos, funcional. En este caso, nosotros podemos aprovechar ciertos beneficios de Java y lo que viene siendo para poder mitigar algunos de sus efectos. En este caso, Scala creó un cierto método para crear lo que viene siendo software inteligente, ya sea que se utiliza el entorno de Java, Virtual de Machine. En este caso es compatible con Java, con JavaScript, y el desarrollo normalmente nos permite que nosotros se haga un poco más fácil, un poco más sencillo. Tenemos también lo que viene siendo pues Prolog, que viene siendo pues también un lenguaje de programación un poco más justificado. Esto nos permite a nosotros, por ejemplo, que funciona con 3 elementos, crear, por ejemplo, como por ejemplo sería un desarrollador que debe identificar ciertas piezas, ya sea para concluir o en este caso de los exámenes y ciertas reglas. En este caso nos permite encontrar y ya sea estructurar ciertos datos y ya sea de forma lógica y nosotros que podamos retroceder en este caso para un descubrimiento de, ya sea en el área de programación un poco más mejor. Como tal viene siendo un lenguaje también importante porque en la IA como tal se utiliza también para los chatbots, los asistentes virtuales, como viene siendo, por un ejemplo, viene siendo Watson. Es posible que en este caso sea también importante utilizarlo, un ejemplo como viene siendo Python. Esto también nos permite a nosotros que podamos seguir avanzando en el desarrollo. Hemos visto normalmente los lenguajes más relevantes, en este caso, que nosotros podemos pues, observar, ¿no? En este momento, que normalmente nosotros nos permite pues mejorar cada día, nosotros podemos comprender de la evolución y normalmente el desarrollo completo de lo que viene siendo la IA. No solamente se basa en ello, sino que como tal nos permite a nosotros entenderlos completamente. Y podemos ver el uso, el manejo, y no solamente ello, sino que se incorpora como tal en nuestra vida diaria, nuestras actividades, no solamente en eso, sino que abarca también la parte del desarrollo para poder crearlo, para poder implementarlo, para poder hacer el trabajo un poco más sencillo. Los ejemplos, por ejemplo, reales, en este caso, de la inteligencia artificial. Bueno, en este caso nosotros podemos ver un ejemplo sería para poder, que en este caso utilizar la IA, que nos permite pues evolucionar, pues nos permite crecer como tal. Entonces, en este caso viene siendo, por ejemplo, en ciertas cuentas de redes sociales. Algunas veces nos ha pasado que, por ejemplo, pensamos que el móvil o tenemos interceptado o el equipo como tal, ¿no? Entonces, normalmente esto es porque la IA como tal a través de las herramientas, los sitios web como tal, pueden realizar un cierto seguimiento del comportamiento, en este caso, a través de las búsquedas. Bueno, gracias a ellas como tal, nosotros podemos disfrutar de ciertas pues, experiencias, en este caso, para poder obtener contenido un poco más personalizado, en este caso viene siendo pues anuncios, ya sea contenido, ya sea similar a lo que nosotros hemos consumido. En este caso, pues las inteligencias artificiales evolucionan, ya que en este caso nos permite, pues sí, eliminar o ocultar comentarios ofensivos, marcar contenido como tal considerado o erróneo. Bueno, en este caso viene siendo también como asistentes digitales, lo hemos visto, que normalmente nos permite la IA como tal, la capacidad de realizar tareas humanas. Viene siendo pues como por ejemplo los recordatorios, ya sea encender o apagar o automatizar las luces. En este caso nosotros, la vida cotidiana nos permite también nosotros regalarnos un poco más de tiempo. Entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, pues está disponible la aplicación como tal de Google Home,
Entonces, o igual nosotros podemos utilizar Alexa para poder reconocer, en este caso, los patrones como tal de nuestra voz. Y bueno, en este caso nos permite pues ser utilizado. Entonces, normalmente los chatbots nos ayudan también en algún momento que nosotros llegamos a tener una tienda virtual o en este caso, pues tenemos que dar el servicio de atención a clientes. Entonces, esto nosotros nos va a permitir, pues, hacer como tal, por ejemplo, ya sea para ciertos consumidores, responder, enviar la información sobre el estado de un pedido, ya sea de un envío, ya sea de cierta devolución o ya sea que los pongan en contacto con cierta empresa. En los mapas y la navegación como tal, por ejemplo, nos permite consultar en los coches, ya sea si hay pues algún desvío, o en este caso, por ejemplo, las aplicaciones de mapas, por ejemplo, las que están desarrolladas por Google y Apple, nos ofrecen no solo eso, sino que indicaciones, sino que también nos proporcionan actualizaciones de tiempo real, ya sea del tráfico, del transporte público, del estado de las carreteras, cualquier otra cosa un poco más relevante, ya sea para conducir. Hay aplicaciones, por ejemplo, de transporte, en este caso viene siendo como Lyft, Cabify o Uber, que también utilizan la dejar un conducto de precio entre la función y el tiempo, ya sea que esto funciona también para la duración del viaje y cierta demanda como tal en los conductores. Podemos ver como tal, la inteligencia artificial no solamente está implementada en ello, sino que normalmente esto nos ayuda a nosotros a comprender la IA como tal, cómo ha evolucionado en nuestra vida diaria. Bueno, en este caso, por ejemplo, pues cuando vamos al banco o realizamos cierta transferencia o necesitamos consultar nuestras cuentas o cambiar de dirección. Bueno, en este caso, la IA ha evolucionado, ya que en el sector nos permite, por ejemplo, facilitarnos de una vida como clientes, en este caso, que ya sea desde una web o ya sea hasta de una aplicación, o nosotros podemos gestionar como tal todo de forma segura y privada. También nos ayuda también, por ejemplo, a crear detectores posibles, ya sea de fraudes, mediante por ejemplo, los datos. Y bueno, esto nos genera también que nosotros nos podemos llegar a dar cuenta, ya sea pues en las notificaciones. Bueno, en este caso podemos ver que pues la IA como tal eh, nos ha ayudado en estas cosas de facilitarnos un poquito más el proceso de trabajo. En la vida diaria se utiliza actualmente, aunque no muchos llegan a comprender lo que realmente significa implementar la IA. En este caso, nosotros podemos ver un trasfondo de cómo la IA también es desarrollada, pero también cómo nosotros podemos darle ese beneficio y cómo ha estado implementado hasta el día de hoy en diferentes actividades y cómo nosotros nos ayuda también a poder mejorar un poco. El reconocimiento facial. Bueno, en este caso también, por ejemplo, revolucionaron en ello, ya que, por ejemplo, hasta nuestros teléfonos ahora nos permite, por ejemplo, acceder a cualquier aplicación o ya sea nosotros que queramos desbloquear un dispositivo sin ninguna contraseña, sin huella dactilar, nos permite detectar, por ejemplo, nuestro rostro, nuestros rasgos faciales. Esto lleva también lo que viene siendo la IA, porque incluso en este caso nos ayuda a nosotros a permitirnos que podamos tener nuestra información un poco más personal y más privada. Bueno, en este caso, también se implementa, por ejemplo, en los aeropuertos, que viene siendo, ya sea las instituciones de alta seguridad, lo que viene siendo el reconocimiento facial para poder identificar las personas de forma más rápida y más eficiente. Bueno, viene siendo lo que es la escritura. También nos ayuda a nosotros, por ejemplo, pues en cierto tiempo nosotros llegamos a escribir como tal una oración o no podemos escribir correctamente, entonces esto nos sugiere como tal cómo nosotros podemos mejorar, en este caso la escritura, ya sea que nos ofrece sugerencias basadas en bases de datos de lo que viene siendo del habla humana. En este caso hay ciertos investigadores, ingenieros,
que normalmente enseñan como tal en reglas gramaticales y en ortografías, como normalmente como nosotros lo aprendemos en el colegio, para poder equiparlas, para poder ayudarnos a escribirnos mejor. Entonces, como tal, la IA también se entrena y lleva lo que es el aprendizaje automático. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta que en todo ello lleva un análisis como tal y la revisión de montones de datos. En los coches autónomos, bueno, en este caso nos queda todavía, por ejemplo, en mucho como tal, por recorrer en este caso, pero en este caso una empresa en particular, como viene siendo Tesla, utiliza lo que viene siendo la inteligencia artificial para poder conectarse con ciertos coches, en este caso para poder detectar tendencias, anticiparse y prevenir accidentes. Entonces, a medida que la tecnología evoluciona, nos ofrece alternativas pues más seguras como tal en los conductores, en la cantidad de vehículos. En este caso, la inteligencia artificial también viene siendo pues un nuevo campo, ¿no? En este caso se va expandiendo rápido. Entonces, es interesante profundizar el ámbito de la inteligencia artificial, ya que eso nos permite a nosotros ir mejorando cada día. Entonces, en este caso, hemos finalizado con la clase de inteligencia artificial y hemos comprendido la evolución como tal, en este caso, de lo que viene siendo para poder implementarlo. Y bueno, nosotros podemos comprender muchas cosas. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Bueno, en este caso se estará dando lo que viene siendo lo que viene siendo las asistencias, entonces si pueden revisar también para que puedan ir pues en este caso accediendo y rellenando para los certificados. Sí, si alguno tiene una pregunta puede realizarlos antes de finalizar la clase. Sí, Erika Morales. Sí, vamos a proporcionar lo que viene siendo cierta información aparte de la clase para que puedan complementarlo y puedan llevarlo como tal un poco más práctico y puedan recordar lo que hemos visto en esta clase. Y mañana nos vemos también en la siguiente. En este caso estamos por cerrar la clase, entonces si tienen alguna pregunta, igual lo pueden hacer en el chat del grupo para poder proporcionarles cierta información también aparte de aquí. Y en este caso damos por finalizado la clase de hoy. Nos vemos mañana.